Bueno, mientras se animan con más preguntas, porque veo que no hay más preguntas, por ahora. Entonces quisiera darle el pase a Mario. Como les decía, Mario tiene un proyecto excelente que va a estar desarrollando en los próximos días. Entonces, quisiera pedirte, Mario, que nos contes un poco. Este proyecto, en mi concepto, puede ahorrar buen dinero porque permite fabricar una fuente variable de voltaje y corriente variable y sobre todo protegida, lo cual es súper importante y necesario si queremos hacer pruebas ya específicas, sobre todo en computadoras. Es una forma fácil de generar dinero, de ahorrarse un dinero y eventualmente fabricar para otros colegas y compañeros. Entonces te doy el pase, Mario, para que puedas presentar por lo menos un preámbulo de este proyecto y que puedas mostrarnos. Te escuchamos, Muy bien, Roy, gracias. Mario. Estaba escuchando con mucha atención todo el tema de Carlos y los escáneres. A mí me pasó hace poco una mecatrónica de una Nissan Frontier que golpeó abajo y se rompió la mecatrónica, y prácticamente es un gran circuito integrado, no hay absolutamente nada para hacerle. Mm, Tiró la red CAN la tiró abajo y bueno, ese vehículo lo llevaron a Brasil para cambiarle la mecatrónica porque acá no se conseguía. Y estoy de acuerdo con Carlos en que es una tecnología que no sé si está dando mucho resultado porque en definitiva quien tiene un vehículo con ese tipo de transmisión electrónica compra un gran problema porque los costos son realmente en el concesionario son impresionantes, digo, realmente muy elevados, digo, claro. costos muy elevados. Pero digo, pasando un poquito, digo, a la idea, nosotros estuvimos viendo un poco en el tema de los cursos de reparación de computadoras que hay mucha gente que no dispone de una fuente de alimentación apropiada para trabajar con módulos, para trabajar con sensores, para trabajar en todo lo que es la electrónica automotriz. Entonces, indudablemente que hay que tener una fuente que regule voltaje y que regule corriente. La primera posibilidad es comprarla. Es una opción sencilla, uno va a la compra, ya tiene la fuente y trabaja con ella. La otra posibilidad es hacerla. ¿Por qué? Porque no solamente va a estar obteniendo el equipo que necesita, sino que también va a estar aprendiendo de electrónica en un proyecto que tiene tiene distintas ramas de la electrónica involucrada. Entonces, el proyecto este trata de modificar una UPS, que viene a ser un sistema de respaldo de energía para una computadora tradicional, modificar la UPS y transformarla en una fuente de alimentación regulada en voltaje y regulada en corriente o protegida en corriente. Estas UPS, digo, se pueden conseguir muy fácilmente, prácticamente se rompe el circuito electrónico de la UPS y directamente las tiran. Yo las consigo con un amigo que trabaja en el sector de computadoras, y me está siempre trayendo 2, 3, 4 UPS de regalo, las cuales además tienen componentes muy interesantes porque tienen transistores MOSFET, por ejemplo el IRPF Z44, que es un MOSFET que se puede utilizar en distintas aplicaciones de la electrónica automotriz. Cuando ustedes hablaban de la bomba BP44, esa bomba a veces rompe un transistor interno y justamente se sustituye con un IRPF Z44. Entonces, la idea es, consiguiendo una UPS, digo, que no funcione, transformarla en una fuente de laboratorio, en una fuente que nos permita probar los módulos con tranquilidad, que nos permita probar sensores con tranquilidad.
¿Y qué ventajas tiene la UPS? Bueno, las ventajas que tiene es que el gabinete es muy bueno, es un gabinete muy práctico realmente, muy modular. Yo estoy trabajando justamente con una UPS igual a esta que estoy mostrando acá en la pantalla. Y además trae un transformador de muy buen núcleo que modificándolo nos puede servir, o nos sirve, mejor dicho, como el corazón de nuestra fuente de alimentación. Entonces, ¿de qué trata el proyecto? Trata justamente de modificar todo lo que es la UPS para transformarla en una fuente de alimentación. Entonces, acá lo primero que estamos viendo es el desarme del transformador de la UPS. ¿Por qué el desarme? Porque yo tengo que llegar a el bobinado primario. En los transformadores, el bobinado primario, que es el bobinado que va conectado a la red, en el caso mío de 220 volts, en otros países de 110, es el bobinado que va más cerca del núcleo, de la pierna central del transformador. Los transformadores se devanan primero haciendo el devanado primario y luego devanando los secundarios, que van a ser los otros devanados que va a tener el transformador. El transformador ya, como más o menos todos sabemos, cumple la función de hacer un enlace de inducción magnética entre un devanado primario y un devanado secundario. O lo que quiere decir, lo que se puede decir de otra forma, transfiere energía de un circuito a otro sin tener contacto eléctrico. El devanado secundario, que es a donde va a estar conectado todo el sistema electrónico de la fuente de alimentación, está aislado eléctricamente del devanado primario. El relacionamiento entre los dos devanados es a través de la inducción magnética. El paso de la corriente alterna por el primario va a generar un campo magnético que se va a concentrar en el núcleo del transformador y ese mismo campo magnético va a cortar las líneas del secundario y por lo tanto va a inducir corriente alterna en el circuito secundario. ¿Cómo puedo yo determinar qué voltaje voy a tener en el devanado secundario? Bueno, eso se hace teniendo en cuenta la relación de espiras justamente entre primario y secundario. Yo puedo perfectamente devanando determinada cantidad de vueltas en el secundario obtener la tensión que yo necesite. Entonces lo que se hace en ese transformador de la UPS se corta, como se puede ver acá, se corta con una sierra directamente los devanados secundarios y se empieza a desarmar el transformador para poder obtener un espacio libre entre el devanado primario y el núcleo del transformador, que es por ahí por donde luego vamos a nosotros, vamos a devanar. Fíjense que acá ya está todo el secundario sacado del transformador y lo único que quedó es el devanado primario con los dos cables que luego los vamos a conectar a la línea de 220 volts y fíjense cómo quedó espacio entre el devanado primario y el núcleo del transformador. Entonces ahí es donde viene el trabajo artesanal de devanar o de bobinar alrededor, por encima de este primario, la cantidad de vueltas necesarias para nuestro proyecto. ¿Cómo determinamos la cantidad de vueltas? Bueno, lo determinamos de la siguiente manera. En este caso en particular que yo estuve trabajando, yo devané sobre ese circuito primario
sobre el circuito primario, yo devané 3 vueltas. Di 3 vueltas en el secundario. Conecté el circuito primario a la línea 220, teniendo las precauciones que tenemos que tener cuando trabajamos con estos voltajes. Acá un golpe de corriente puede ser peligroso, puede ser mortal. Digo, teniendo esas precauciones, devanamos 3 vueltas y medimos el voltaje que obtenemos en el circuito secundario. Vamos a ver si podemos mostrar. Acá puedo mostrar. Acá yo puedo ver que con tres vueltas que con 3 vueltas en el devanado secundario, yo tengo 0.895 volts. Prácticamente 0.9 volts. O sea que cada 3 vueltas que yo doy en el circuito secundario, tengo casi 1 volts. Entonces, 3 vueltas, 0,9 volts. El voltaje que yo voy a querer en el secundario lo calculo a través de una simple regla de 3 que me va a dar la cantidad de vueltas a devanar. Entonces, luego lo que hacemos justamente, previamente hay un paso previo que es preparar el circuito primario. Fíjense que yo acá soldé cables a los alambres de cobre esmaltado del primario, esos los puse hacia abajo, los pegué para que no se fueran a tocar, para que queden bien aislados, y por encima de eso puse un papel Prespan, un papel, un cartoncito fino para transformadores, y encima de ese cartón voy a devanar el circuito secundario, las vueltas del circuito secundario. Les voy a ver si les puedo mostrar ahora ya el transformador devanado. Yo tengo acá restos de alambre de cobre de 1,10 milímetros de diámetro. Y este cobre yo lo voy a tener que devanar todo por acá adentro. Es una tarea artesanal, una tarea de paciencia, una tarea de mucha paciencia. A ver si podemos ver el video donde ya está devanado. Acá se ve la conexión que hago al primario. Como sueldo los primarios los pongo hacia abajo, los pego y por encima de eso le pongo el papel Prespan o el papel de aislación que yo les comentaba. Pero quiero mostrarles, a ver acá si ya está. Acá está el transformador, pero quiero ver si puedo mostrar el transformador ya con el bobinado. Para que se vea cómo queda con el cobre. Este no es. Este no es. Acá está. Entonces lo que hacemos es bobinar la cantidad de vueltas que nosotros calculamos encima del circuito primario. Es una tarea que hay que tener paciencia porque acá yo tuve que devanar prácticamente 10 metros de cobre. Es una tarea que hay que tener paciencia, no se puede raspar el esmalte del cobre. Es una tarea que lleva un rato, una tarea artesanal.
pero ahí ya el transformador está con su circuito secundario. Indudablemente que al tener que devanarlo de esta forma, no se puede obtener una gran prolijidad en el devanado, no se puede pegar una espira con la otra, pero sí se puede devanar la cantidad de vueltas para obtener el voltaje de secundario deseado. Yo ya ahí lo tengo conectado, ya tengo conectado el secundario, y ahí tengo la medición de el voltaje, del voltaje que me da el devanado secundario. Yo calculé ese transformador para 17 volts. ¿Ah? Ahí tengo 17,5 volts. O sea, yo con el transformador lo que hago es el voltaje de la red, los 220 volts de la red, transformarlos a 17,5 volts en el circuito secundario, manteniendo una aislación eléctrica entre circuito primario y circuito secundario. Y acá podemos ver ahora el transformador pronto ya, con un papel aislante por encima, ya ha terminado. Quiero ver cuando lo pruebo con una lámpara. Acá ahora ahí yo le conecto una lámpara, ahí tengo un consumo de 5 amperes y medios, 5 amperes y medios, yo los medí, y baja 1,5 volts el secundario. Ahí el transformador va a estar pronto. Y bueno, esta es la UPS que yo estoy utilizando. El mueble, el gabinete es muy práctico porque tiene locación para el transformador. Es realmente muy práctico e inclusive haciéndole un diseño, haciendo una etiqueta de diseño que se puede hacer sobre un material autoadhesivo y pegárselo en el frente, puede quedar el equipo con una muy buena presentación. O sea que ese sería el gabinete a utilizar. ¿Mm? Ya el gabinete tiene opciones de LED, opciones de pulsador, tiene todo el sector de conexión a la línea. Fíjense que acá ya vamos a tener un switch para encender y apagar la fuente de alimentación, vamos a tener una entrada de corriente y vamos a tener ya la posibilidad de 4 salidas de corriente para alimentar otros equipos en la mesa de trabajo. Y este es el interior, fíjense que ya en el interior la UPS tiene un sector donde va el transformador y acá yo ya tengo el transformador modificado, lo tengo colocado en el interior. O sea, esto sería la parte del transformador. Luego nos queda todo lo que es la parte del circuito rectificador y el circuito regulador de voltaje y de corriente propiamente dicho. Yo tengo el impreso diseñado para... Acá tenemos, por ejemplo, el impreso del rectificador de voltaje. Ahí se ve el impreso.
Este impreso es este impreso que tengo yo acá diseñado, donde tenemos la serigrafía para realizarlo. Acá está el impreso del rectificador. ¿Mm? Está agrupado varios impresos porque cuando yo imprimo una hoja, ya en realidad hago 8 negativos para el impreso del rectificador. Y acá tengo ya la placa del rectificador armada. ¿Eh? Entonces, acá lo que tenemos es un segundo transformador chiquito, más chico, que nos va a servir para algunos voltajes internos que va a necesitar la fuente de alimentación, y también nos va a servir por si le ponemos un display digital, un voltímetro digital que necesita una alimentación, la vamos a sacar de este pequeño transformador. Acá el primario tiene un fusible, acá es la entrada del primario, acá tenemos el puente rectificador con 4 diodos de 10 amperes y un condensador de 22.000 microfaradios para el transformador grande, para la parte de potencia de la fuente. Pero ahí lo que se ve ya es el impreso armado. Y acá vemos dónde lo vamos a ubicar en la fuente de alimentación. Entonces ya tenemos el transformador, el rectificador, y lo único que va faltando es el regulador de corriente y los conexionados del frente de la fuente. Entonces digo, lo interesante de esto es que se puede utilizar un equipamiento que está sin uso, que está digo, roto, que está abandonado, y transformarlo en una herramienta para el banco de trabajo. Puede ser una o pueden ser varias, eso depende, digo, el conocimiento da la posibilidad después de hacer las que cada uno quiera. Pero por sobre todas las cosas, es una muy buena práctica electrónica porque estamos haciendo desde el transformador, el armado del equipo, la fabricación de los impresos, el conexionado de la fuente, estamos hablando de rectificación, de regulación de voltaje, de regulación de corriente. Es una muy buena práctica para todo aquel que no tenga una fuente de alimentación o que quiera aprender de electrónica. Acá lo único que tenemos que tener en cuenta es que el transformador, al trabajar el primario con el voltaje de línea, ya sean 220 volt o 110 volt, hay que tener precaución para que no nos dé un golpe de corriente eléctrica, y ese sector del transformador tiene que estar muy bien aislado, tiene que estar muy bien protegido, y bueno, eso es algo que vamos a irlo viendo en la medida que el transformador se haga. Pero bueno, más o menos esto es el proyecto. Yo particularmente lo encuentro muy interesante, lo encuentro práctico. Digo, la semana que viene ya voy a estar terminando la placa de regulación de voltaje y corriente, y este mismo circuito de fuente de alimentación es el que yo utilizo en mi taller. Tengo 2 fuentes construidas por mí, no tengo fuentes compradas, y son las que utilizo, estas mismas que yo realizo. Pero además hay otra cosa que es muy importante. Hoy en esta sociedad de consumo que vivimos, se puede conseguir mucho componente electrónico sin tener que gastar dinero. Es más, si usted va a comprar este transformador, es muy probable que tenga un costo elevado. Ahora, la UPS yo la puedo conseguir regalada, y además le puedo sacar muchos componentes. Es una buena práctica trabajar con material de desguace y tener como objetivo siempre en el armado del equipo el menor gasto posible.
gastar lo imprescindible absolutamente, porque además eso ayuda a desarrollar la creatividad, porque me permite suplantar cosas o me permite modificar cosas en la realización de un equipo que tenerlas que ir a comprar. Si este equipo fuéramos a ir a comprar pieza por pieza, probablemente estuviéramos gastando mucho más que un par de fuentes de alimentación compradas. Pero el solo hecho de hacer todo este proyecto es muy práctico desde el punto de vista de la electrónica y para agarrar manualidad y conocimiento de electrónica. Así que más o menos es esta la idea, Roy. No sé qué les parece a ustedes, a vos, Carlos. Digo, pero sería más o menos esta idea de armar una fuente de alimentación utilizando una UPS. No, excelente, excelente. De verdad que estos trabajos no solo le sirven a uno para, pues para el día a día de uso, sino que también te abre un poco lo que es el concepto, ¿verdad? De lo que son los transformadores, de lo que son todas estas componentes electrónicos. Y solo el hecho de hacerlo, Mariano, pienso que abre mucho la mente a ese tipo de trabajos. Me parece muy bueno, excelente. También, Carlos, lo que vamos a estar entregando es un libro, que es un libro viejo sobre transformadores, que es realmente muy bueno. Vienen todos los detalles de cálculo de transformadores. Yo Claro, lo usé claro. yo lo usé este libro hace mucho tiempo cuando construíamos los transformadores y cuando construíamos transformadores para audiofrecuencia, para redes de distribución de sonido. Este libro me resultó muy práctico y no he encontrado hoy en día, no he encontrado eh, un libro que sustituya la teoría de este libro. Este, si bien el transformador ha caído un poco en desuso en algunas aplicaciones, digo, en otras no, y es muy importante conocer la teoría. Claro que sí, eso es importantísimo. Y recordemos que eso no solo lo vemos ahí, lo vemos en bóvenas de encendido, en electroválvulas y conocer muy bien el funcionamiento de los inductores y en este tipo de conexiones, ya sea como transformadores o recordemos también que en los mismos circuitos de fuente de alguna computadora puede tener algún transformador como filtro en una opción de esas que vos estás utilizando ahí cuando tenemos los embobinados en uno y uno, ¿verdad? En la relación uno a uno podemos filtrar la corriente en un circuito de entrada de una computadora. Muy, muy interesante todo lo que tenga que ver con transformadores y sobre todo si lo utilizas para hacer pues una fuente, imagínate, ¿verdad? Me parece muy bueno. Bárbaro, Carlos, esa sería más o menos la idea. Me parece muy bueno y sobre todo la utilidad que se le puede dar para poder probar las unidades de control. ¿Tenés una idea, Mario, de sería una fuente de voltaje variable y corriente variable? ¿Es correcto? Claro, claro, es una fuente que regula voltaje y que regula corriente. Dicho de otra forma, yo puedo conectar la salida de esta fuente en cortocircuito, conecto la salida en corto y con un potenciómetro regulo o ajusto la corriente de ese cortocircuito. Y eso es muy práctico para la prueba de las computadoras automotrices porque no solamente las tengo que alimentar con 13 volts, con 13,6 volts, sino que cuando estoy haciendo la prueba en el banco, tengo que limitar la corriente por las dudas de que pueda tener algún cortocircuito. Lo mismo cuando voy a probar algún sensor. Limito el valor de corriente para que en caso de haber un cortocircuito no tenga ningún inconveniente el equipo que estoy probando. Claro, buenísimo. Y otra pregunta, Mario, ¿qué
¿Qué parámetros de voltaje y corriente más o menos en términos generales estaríamos hablando del aparato, Mario? Bien, yo este transformador lo devané para 17 volts. 17 volts después del proceso de rectificación va a quedar en el entorno de los 22 volts. O sea que esta fuente va a funcionar bien prácticamente desde 1,5 volts hasta 16 volts variable. Pero quienes quieran trabajar con mayor voltaje, lo único que tienen que hacer es devanar más vueltas en el secundario del transformador. ¿Ah? Claro. Digo, entonces, como es para uso automotriz, prácticamente lo que utilizamos es de 13 volts hacia abajo. 12,6 volts, 9 volts, 8 volts, 5 volts hacia abajo. Pero devanando más vueltas en el transformador y teniendo en cuenta los voltajes de los condensadores electrolíticos a utilizar, se puede hacer perfectamente una fuente de 1,5 volts a 30 volts variable en voltaje y regulada en corriente. Claro, buenísimo. Y, y la idea de la corriente máxima, por ejemplo, de salida, igual la podría regular con el primario, ¿cierto? Con el devanado primario. Sí, ¿Cuánto sería la corriente máxima? la corriente máxima de salida va a depender de dos cosas. Uno, de la eficiencia del transformador, pero estos núcleos de las UPS, que además son núcleos que están soldados, no se pueden desarmar, son núcleos de un acero de un acero muy bueno, con una muy buena inducción magnética, y yo este transformador le estaba sacando hoy con un alambre de 1,10 milímetros de diámetro en el entorno de 5 amperes, en el entorno de 5 amperes. Este, y el otro factor que depende de la cual va a depender la corriente de salida va a ser de los transistores de potencia que tenga el regulador de voltaje, el regulador de corriente. Pero es una fuente que puede funcionar perfectamente con un amperaje máximo de 4 amperes. Ok, perfecto. Buenísimo. Creo que es un proyecto interesante. Tengo entendido que lo vas a dar como un curso, ¿verdad? Todo un curso donde vas a enseñar lo de la placa, la programación y todo. Ahí nos vas a mantener al tanto de cómo va la evolución de eso, porque está muy interesante. Sobre todo que se va a aprender mucha electrónica. Claro, Ajá, claro, la idea es armar el equipo en 3, 4 días, ir viendo todos los pasos de armado del equipo, ver cada etapa, chequear con osciloscopio cada etapa, ver el proceso de rectificación, el proceso de regulación. Lleva 4 días todo el proceso de armado hasta completar, hasta completar el equipo y dejar ya la fuente funcionando. Un- una Creo que pre- es muy práctico porque, ajá. sí, Adelante. adelante. Dale, dale, Mario, perdón. Digo, va a llevar unos 4 días todo el proceso de armado y de teoría, y ya va a quedar la posibilidad de que, bueno, aquella gente que precisa una, dos, tres fuentes pueda transformar UPS en fuentes para laboratorio con un muy bajo costo, ¿no? Claro. Siempre teniendo en cuenta el hecho de tener en mente el reciclaje de componentes electrónicos. No tenemos que salir corriendo a comprar, porque si salimos a comprar individualmente las piezas, nos sale muy costoso. Entonces, siempre con la práctica del reciclaje, que es lo mismo que se utiliza en las computadoras automotrices, digo, nosotros los repuestos de las computadoras los sacamos de otras computadoras, de módulos que nos vamos quedando, de módulos que vamos comprando. ¿Mm? Este, un poco esa es la teoría de este proyecto, ¿no? Claro, buenísimo. Y, o sea, me parece que también es un,
Porque lleva un PIC, un microcontrolador, lo vas a hacer con un microcontrolador. No, no. En este caso no es un circuito regulador lineal, no lleva un microcontrolador. Este, lleva un circuito regulador de voltaje, lleva un amplificador operacional y componentes básicos de electrónica. Claro, Este, digo, buenísimo eso. no tiene programación. Claro, excelente. Es una fuente lineal porque el transistor de potencia funciona de modo lineal. Existen otro tipo de fuentes que se llaman conmutadas, que el transistor o el elemento que regula el voltaje trabaja en conmutación, trabaja abriendo y cerrando. En este caso, es un regulador lineal. O sea que eventualmente alguien podría inclusive armar este tipo de fuentes para venderlas y eso, podría sacarle dinero. Excelente. Es una alternativa, digo, para quien quiera hacerlo, pero está pensado más que nada para armarse la fuente de laboratorio, que yo veo que mucha gente no la tiene, pero no solamente ir a comprar la fuente, uno va y compra la fuente, tiene la fuente, pero no aprendió nada. En este caso se armó la fuente, pasó por toda la dificultad de armar un circuito electrónico y creo que es una práctica interesante, creo que es una práctica muy interesante. Claro.